dice el título, mi ponencia es sobre Lima y lo que yo examino es la llegada de música instrumental y también de los instrumentos que se usaban para su ejecución a fines del siglo XVIII a esa ciudad y también su reenvío, su transmisión, su irradiación, como dice ahí, hacia otras ciudades del virreinato. Lo que busco en parte demostrar es que Lima era un centro importante, era una especie de eje conductor para la circulación de la música en la región. Algunos de los hallazgos que voy a presentar han sido expuestos en algunas publicaciones previas y en alguna ponencia que probablemente alguno de los presentes ha visto antes, pero los datos nuevos sobre esto que llamé irradiación, un poco tomando prestado el término de Carlos Vega, esos datos no han sido expuestos previamente de manera pública. Entonces voy a comenzar. Esta es la estructura de mi presentación, que no puede ser más tradicional. Y voy a comenzar por la introducción. En el presente trabajo estudio la recepción de la música instrumental centroeuropea en Lima a fines del siglo XVIII y también su posterior irradiación hacia otras ciudades del Virreinato del Perú. El tema es relevante al menos por dos razones. Primero, la musicología de las últimas décadas ha reivindicado aspectos que antes habían sido descuidados, como, por ejemplo, entre otros, las reducciones indígenas, las prácticas populares y las ciudades periféricas. Sin embargo, al hacerlo, ha descuidado ciudades o temas que eran centrales en el sistema virreinal. Y el caso de Lima resulta ejemplar en este sentido, porque a pesar de haber sido la ciudad más importante de Sudamérica en la colonia, desde el punto de vista político, administrativo, solo existen dos estudios extensos sobre su música: los libros de Andrés Saz sobre la Catedral de Lima y Juan Carlos Estensoro sobre la música y sociedad colonial, que ya son bastante antiguos. El de Estensoro es de 1989, es su tesis de licenciatura publicada como libro. Y a pesar de estos aportes, que sin duda son importantes, las dimensiones de su vida musical que esta ponencia aborda, el ámbito privado, la música instrumental y el comercio, siguen estando prácticamente sin explorar. Y segundo, la elección de dicho tema, como dice ahí en la presentación, permite dar cuenta de un proceso de gran actualidad pese a haber ocurrido más de 2 siglos atrás. Me refiero a la globalización de la música y la cultura, porque esto es un proceso que está lejos de ser solamente exclusivo del presente y solo relacionado con las tecnologías digitales. Se trata más bien de un proceso de larga data que se remonta por lo menos, yo creo que es anterior, a la conquista de América y que fue posible en gran parte por el desarrollo de la navegación y luego sobre todo de la imprenta. En este sentido, si bien la música de Haydn y sus contemporáneos puede designarse como centroeuropea desde el punto de vista de su origen, no deberíamos perder de vista que en la época adquirió un carácter transcontinental, incluso diría transnacional, usando un anacronismo que creo que no es tan anacrónico. Bueno, mis fuentes principales son los expedientes del Fondo Real Aduana del Archivo General de la Nación del Perú. Lo que he hecho es una revisión seriada de estas fuentes, primero seleccionando una cantidad representativa y luego profundizando. Al final creo que he revisado la mayor parte de las fuentes, sobre todo de los registros de entrada del periodo. Estos eran los registros de los barcos que venían de España a Lima y traían una serie de mercancías, y los oficiales aduaneros realizaban un expediente como este que está acá, en el que anotaban, se supone, todo lo que traían los barcos con una indicación del avalúo para el pago de los impuestos de alcabala y almojerifazgo. Entonces, eso es los de entrada. Los de salida es más o menos lo mismo, tanto por mar como por tierra, a distintos puertos y ciudades del Perú como Arequipa, Ica, qué sé yo, Cusco, y también a otras regiones como Guayaquil, por supuesto Santiago, esta ciudad, etc. Seguramente ninguno de estos oficiales habrá pensado que un musicólogo en el siglo XXI iba a usar esta fuente, porque el objetivo era cobrar el impuesto, pero gracias a eso nosotros podemos extraer información de corte musical. Bueno, algunas palabras sobre el contexto antes de entrar en materia. En un plano musical, la segunda mitad del siglo XVIII se caracteriza por el significativo auge de la música instrumental. Esta última, que antes era vista como inferior por su supuesta incapacidad para transmitir ideas, fue poco a poco elevada en Europa al paradigma del verdadero arte musical, justamente por su capacidad para transmitir lo que la palabra no podía. Esto explica en parte su difusión a gran escala y también su extendido cultivo en el ámbito privado y el desarrollo de géneros camerísticos como el trío y el cuarteto, tema al que voy a referirme más adelante.
En el ámbito de la historia económica, un dato muy relevante fue la liberalización del comercio ultramarino. Ya fuese por la promulgación en 1778 del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre, cuya importancia todavía se discute por historiadores como Javier Lamiquis y otros, o por una progresiva apertura de las rutas comerciales, la expansión del comercio con otros territorios debió contribuir a un mayor conocimiento de la cultura centroeuropea por parte de los habitantes de Hispanoamérica. Y de hecho esto está confirmado entre otras fuentes por el Mercurio peruano, que estaba leyendo ayer en algún momento libre, y dice exactamente eso, que contribuyó a que llegaran bienes de otras partes de Europa y como que se precian de eso los peruanos de fines del siglo XVIII. Bueno, un último aspecto, entre otros que podría citar, es el desmembramiento de territorios que ocurrió en la época, porque se instauraron los virreinatos de Nueva Granada en 1717 y el Río de la Plata en 1776. Y esto significó una relativa pérdida de hegemonía para Lima, ya que no constituía la exclusiva capital y puerto del continente como antes. Pero, pese a ello, estudios recientes como los de Cristina Maceo, por ejemplo, han demostrado que Lima siguió ostentando una posición de privilegio y que sus comerciantes supieron adecuarse a dichos cambios para continuar liderando la actividad comercial en la región. Vamos entonces con el objeto principal de esta ponencia. Ese es el primer tema. Bueno, he localizado música en diversos cargamentos navieros enviados de España a Lima. Aparte de papeles y cuadernos de música cuyo contenido no se precisa, encontramos tratados impresos en Madrid, como el arte de cantollano de Jerónimo Romero, muy difundido en América. Está en México también, lo han encontrado otros especialistas como Ricardo Miranda, John Kegel, etc. También La llave de la modulación de Antonio Soler, de 1762, y otro tratado que es menos familiar para mí, aunque lo estoy recién mirando con más calma, Documentos para instrucción de músicos de Vicente Adán, de 1786. Y este último llegó a Lima el mismo año de su publicación, lo que es interesante porque muestra la velocidad con que estos materiales cruzaban el Atlántico. También hallamos, junto a estos tratados que en esa época eran recientes, otro mucho más antiguo, que está justamente en este registro de 1779, que es la Instrucción de música para la guitarra española de Gaspar Sanz. Importantísimo tratado de fines del siglo XVII, que fue llevado a Lima, y mejor dicho a Lambayeque, en Perú, por Pedro Muñoz de Arjona, en ese año, 1779. Esto es muy interesante porque muestra que en el Perú coexistían repertorios no solo estilísticamente diferentes, sino también temporalmente muy distantes, en la misma época. Y voy a volver sobre este aspecto que me parece crucial. Bueno, ahí está una portada, o sea, los canales de Gaspar Sanz, la tablatura, y voy a poner un extracto tocado por Hopkinson Smith solamente para familiarizarnos con la música que sonaba en esa época. Una pieza muy conocida, al menos para los guitarristas o la gente que conoce los instrumentos de cuerda pulsada. Entonces, pero el cargamento más interesante que encontré relacionado con la música no es ese que acabo de mencionar, sino el que llegó a Lima en 1779 por iniciativa del comerciante gallego Antonio Helm, quien es el mayor importador de música e instrumentos en Lima en la época, por lo que yo he podido ver, con gran diferencia. El que más instrumentos llevaba, más cuerdas para instrumentos, más partituras también. Este cargamento contiene más de 500 tomos de oberturas, que es un término que en la época era intercambiable con sinfonía. También dúos, tríos y sonatas, esos son los géneros principales que incluye. E indica excepcionalmente los compositores de los distintos tomos. Bueno, estas obras se clasifican en la factura como géneros extranjeros. Eso me faltó decir. Los registros de aduana dividen los bienes en géneros extranjeros y españoles, porque pagan un impuesto distinto, solamente para eso. Pero eso nos sirve a nosotros para saber
qué objetos o bienes no eran fabricados o impresos en España, sino en otras partes de Europa, como en el caso de esta música. Esto lo he tratado en detalle en una publicación reciente que salió en la revista 18th Century Music, entonces no lo voy a detallar aquí a pesar de lo interesante que es. Pero había música de Johann Christian Bach, de Carl Friedrich Abel, de Luigi Boccherini, Johann Anton Fields, de varios compositores de la generación que nació en 1730 y desarrolló el estilo galante, básicamente. Igual tengo un ejemplo de Johann Christian Bach que igual es bastante conocido, pero es para que nos formemos una idea del fuerte contraste de estilos en el mismo año de 1779 comparado con la instrucción de música de Gaspar Sanz que acabamos de escuchar. Obviamente en Latinoamérica se han encontrado otros inventarios con músicas similares a este que acabo de referir. Uno de ellos es el inventario del Marqués de Jarales en Ciudad de México de 1782, que incluye bastante música antigua de Vivaldi y otros autores, pero también algunas obras de autores modernos. Luego hay otro en 1794 en Buenos Aires, en la Biblioteca Musical Personal de Cristóbal Pirioi, que también tiene música del tipo que figura en este inventario o cargamento de Antonio Helm. Y finalmente el más importante quizás, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, el que se encontró en 1801 en la tienda de Fernández de Jáuregui cuando se hizo el inventario, y una biblioteca gigante de música que tiene miles de obras musicales de autores como Haydn, en fin, Mozart y otros. Ahora, este cargamento que acabo de presentar es anterior a estos que estoy mencionando, y además es el único que se ha encontrado hasta ahora para el Virreinato del Perú y también para Lima. Entonces amplía nuestro conocimiento sobre la importación y el cultivo de esa música. Bueno, hay otros cargamentos. En 1786 está destinado a Juan Vive Echeverría, que tenía 88 obras, sinfonías, cuartetos, y voy a volver sobre él más adelante. De manera que y hay otro también de 1790 que no está aquí en la presentación, de manera que la importación de este tipo de música fue más o menos constante. No es que llegó el envío de Helm y se saturó el mercado de la música necesaria y no llegó más, sino que siguió importándose. Bueno, les muestro brevemente esta fuente para teclado que no voy a revisar aquí en detalle, solo me sirve para mostrarles que también las fuentes musicales reflejan la importación de este tipo de música. Esta es una sonata de Haydn, de las primeras que compuso para su patrono el príncipe Esterházy, y se conserva en el convento de San Francisco de Lima. Es un manuscrito que fue catalogado por Diana Fernández Calvo en su momento, así que no es un descubrimiento, digamos, ni nada de eso. Pero es interesante confrontarlo con estas fuentes históricas. También lo reviso en otro artículo más en detalle, los cambios que hay, en fin, de registro y todo eso. Y luego este manuscrito incluye también una canzona de Domenico Sipoli, que es una pieza del principio del siglo XVIII. O sea, también en las fuentes musicales que usaban en la época se ve esta coexistencia de repertorios de tiempos muy distantes y de estilos también muy diferentes. Paso del ejemplo musical de Sipoli por razones de tiempo. Ahora, también venían con estos bienes los instrumentos necesarios para interpretar esa música. Y revisando los registros, hasta ahora he localizado 392 instrumentos ingresados entre esos años que están ahí. Incluyen violines, flautas, claves, todo tipo de instrumentos que se puedan imaginar. Y también se incluyen mucho, en cantidades innumerables, todo lo que es repuestos, objetos puentes para violín, de castilla, todas esas cosas. Cuerdas, por supuesto, de distintos tipos, y materiales también, que en algunos casos se precisan. Entonces, bueno, y una vez más aquí el comerciante Antonio Helm es el que más trae ese tipo de cosas. O sea, claramente él era el que importaba música con mayor frecuencia. Bueno, paso ahora a la segunda parte,
que está todavía en proceso, recién estoy recopilando información sobre eso, pero ya he encontrado, creo, datos significativos. Por ejemplo, reconocerán esta foto porque es la portada de la revista musical chilena, que viene del Tratado de Pablo Minguet de 1752, que es la reglas y advertencias generales para los instrumentos, en fin, tiene un título muy largo. Y tanto ese tratado como otro anterior de Minguet, que es el arte de danzar, venían en un cargamento que estaba destinado a don Tomás Álvarez de Acevedo, regente de la Real Audiencia de Chile, en 1787. O sea, es una muestra de que parte de lo que llegaba estaba destinado a otras ciudades. Espero en los próximos meses o semanas, que tengo que ir a Lima de nuevo, a ampliar esta información sobre fuentes musicales. Sobre instrumentos he encontrado muchos más, porque hasta el momento unos 150 que fueron enviados a distintas ciudades desde Lima a otras ciudades del Virreinato. Y aquí solo voy a dar algunos ejemplos más precisos para que se formen una idea. En 1787 se enviaron un salterio hecho en Barcelona y un fortepiano inglés al asiento de Tacunga, actualmente en Ecuador, para ser entregado a don José Camacho. Además se envió en ese mismo año un clave o fortepiano inglés a Concepción, Chile, para don Pablo Hurtado. En 1788 fueron enviadas 2 flautas españolas al Cusco para entregarse a don José Canaval. En 1790 se mandó un fortepiano hecho en Sevilla a don Francisco Prats y Domedel, quien residía en esta ciudad, Santiago de Chile. Y en 1791 se envió un clavecín alemán a Jauja. En general, estos instrumentos se precisa que iban libres de impuestos. ¿Qué significa esto? Que estaban destinados al uso personal de los receptores. Por lo tanto, esto ya nos indica que parte importante de estos bienes que se importaban estaban destinados al ámbito privado, cosa que es interesante, por lo poco que se sabe al respecto. Sin embargo, también hay instrumentos que estaban destinados al comercio, como estas guitarras, por ejemplo, las 60 guitarras enviadas a Ica al pulpero don Joseph Sanz, o las 24 guitarras que llevó a Ica don Juan Joseph Negrón para la venta en su casa de pulpería. Las pulperías, como dice la RAE en 1737, eran tiendas en las Indias donde se venden diferentes géneros para el abasto, como son vino, aguardiente y otros licores. Y estudios recientes, como los de Laura Fahrenkrog, por ejemplo, aquí en Chile, han demostrado que también en las pulperías se hacía música, entre otras cosas para atraer a la concurrencia. Por lo tanto, estas guitarras también pudieron estar destinadas no solo a la venta, sino en parte a tocarse dentro de la misma tienda, que es una idea interesante. Bueno, una cosa que no dije, un poco para poner énfasis en lo que pienso que puede ser la contribución de esta ponencia, es que si bien la circulación musical es un tema recurrente en la historiografía previa, y hay gente aquí mismo que ha aportado al respecto, Egberto Bermúdez, que sé yo, Bernardo Hiller, que no está, en fin, don Luis Merino, y también hay gente que ha trabajado sobre registros de aduana, como Gianni Sarno, como María Gembero, que han hecho trabajos importantes al respecto, pero ninguno de ellos ha hecho un registro sistemático de fuentes de aduana en una localidad determinada que permita tener una muestra amplia de datos, digamos, de información al respecto. Y creo que eso es una de las contribuciones de esta ponencia. Bueno, más allá de eso, quisiera terminar con unas conclusiones que en realidad contienen no solo conclusiones, sino también hipótesis sobre los posibles usos y significados de estas obras y objetos en su contexto de recepción, que es algo que también espero ampliar más adelante. Bueno, primero, queda claro que Lima, no sé si queda claro, se vislumbra que Lima constituyó un centro de primera importancia para la recepción de música e instrumentos de origen centroeuropeo y también español, o sea, europeo en su conjunto. Segundo, que algunos de estos instrumentos y la música eran posteriormente llevados a otras ciudades, con lo cual Lima contribuía a alimentar la vida musical del virreinato. Eso sí me parece una contribución novedosa de esta ponencia. Tercero, que la mayor parte de las partituras y los instrumentos eran para uso personal, es decir, su destino final era el ámbito privado en gran medida. Y tengo otro ejemplo en Lima que me parece pertinente citar aquí, que es el de doña Josefa de Olavide y Jáuregui, en cuya casa se encontró en 1799 un clavecín francés, un claviórgano hecho en París y 2 claves antiguos cuya procedencia no se precisa, o sea, varios instrumentos de estos, del mismo tipo que estos que se importaban, que he referido en esta ponencia. Cuarto, esto no excluye que fuesen usados en otros contextos, uno de los cuales pudo ser
y yo creo que era el de las bandas militares. Esta afirmación se apoya en dos datos. En 1777 llegaron en el navío el Aquiles 2 pares de trompetas para soldados. Y además el mencionado cargamento con 88 sinfonías y obras de cámara de Juan Vives Echeverría, que mencioné hace un rato, aunque no lo recuerden, contenía 20 mapas de los uniformes de la tropa de los varios regimientos. O sea, parte de ese cargamento estaba destinado a la milicia, digamos. Entonces la música también pudo haber tenido en parte ese fin. Quinto, este mismo cargamento, y esto creo que es más interesante aún, nos presenta el avalúo de cada uno de los bienes. Y mientras que las sinfonías se evalúan solo en 15 reales de vellón, los cuartetos y tríos se evalúan en 25 y los quintetos en 30 reales de vellón. Y creo que este dato no es anecdótico porque refleja el mayor prestigio que los géneros camerísticos comenzaban a adquirir en la época, tanto para los compositores que los escribían como para los intérpretes que los ejecutaban y los aficionados que asistían a escucharlos, y en algunos casos también a tocarlos. Por su complejidad, estos géneros se encajaban bien con el intelectualismo ilustrado de la época y debieron constituir un signo de refinamiento que la edil limeña buscaría adoptar como propio. Estoy terminando, don Luis, por si acaso, estoy un poquito pasado. Y una hipótesis adicional que me parece que está a la espera de mayor información, pero es una idea que creo que puede ser de interés. Aproximadamente el 90% de los instrumentos y partituras encontrados era de origen extranjero, o sea, no español. En otras palabras, el referente musical y cultural para la comunidad limeña no era España ya, sino Centro Europa. Y pienso que este dato resulta muy significativo en un momento en el que los criollos, no solo de Lima, sino de toda América Latina, o la América Hispana, habían acumulado un gran resentimiento contra los peninsulares y comenzaban a pensar seriamente en independizarse de ellos. Así, si el conocimiento de la música española les había permitido hasta ese momento igualarse con el conquistador, como han demostrado otros especialistas como Geoffrey Baker, por ejemplo, el dominio de la música instrumental europea debió permitirles simbólicamente superar al conquistador, accediendo directamente a los nuevos referentes en términos culturales. Bueno, y mientras esta hipótesis está a la espera de mayores datos que permitan validarla o descartarla, creo que la información suministrada en este trabajo incrementa de manera sustancial los conocimientos que hasta la fecha teníamos sobre el comercio y el cultivo de la música instrumental en Hispanoamérica y muy especialmente en el Virreinato del Perú. Muchas gracias.